Es la hora de conversar objetivamente las diferencias, intereses y hábitos cotidianos de la vida en pareja, con la ayuda, guía y aporte de profesionales en la materia. Además, conversaremos de muchos otros temas de interés social y personal. Como dice Silvia, a partir de este momento, en Teletica Radio, con Silvia Blanco. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a, como dice Silvia, 91.5 Teletica Radio. Empezamos nuestro programa de hoy jueves con mucha alegría, con mucha ilusión, con muchas ganas de compartir estos próximos 60 minutos con un tema que realmente considero importante. Ha sido importante para mí y definitivamente algo que es importante para mí compartirlo con ustedes, pues tiene doble. Híjole, ya oímos ahí la carraspera con la que anda. Mi invitado está ronco de hablar tantas horas seguidas. Y bueno, tenemos a Donald Vega acá con nosotros. Él es doctor en nutrición. Aparte es la cabeza, la persona que nos motiva, el hombre que nos da información, que está siempre investigando sobre lo último que existe en el tema de nutrición. Dueño, pero más que dueño, es este motivador de Philosophy Nutrición para todos nosotros, las personas que tenemos un cambio de vida, un estilo de vida desde hace ya, Donald, yo no sé, ya es como un año y pico, ¿verdad? Sí, por ahí. Sí. ¿Cómo estás? Ronco, pero aquí, al frente, vámonos. Ay, Dios mío. ¿Y por qué estás ronco? Contanos. No sé, vieras que andábamos de vacaciones y cuando regresamos, mi hijo se pegó y entonces yo caí de segundo. Claro. Y hoy di clases, 4 horas de clases, entonces de ahí está. 4 horas hablando, porque eso es 4 horas dándonos información y todo. ¡Qué maravilla! Sí. Bueno, a ver, el tema de hoy es el siguiente. Hoy vamos a hablar sobre ayuno intermitente. Todos sabemos que es ayuno, ¿verdad? Bueno, es dejar de comer, lo unimos, no sé por qué razón, a alguna cuestión o de enfermedad, ¿verdad? Que nos ponen en ayuno de alguna cuestión o alguna cuestión religiosa, entonces estamos pagando no sé qué por el ayuno, en fin. Eso es más o menos lo que nos hace como campanitas cuando decimos ayuno. Entonces, y va a la vez de la mano con uy, no quiero hacerlo, uy, me voy a sentir mal, uy, voy a tener hambre, en fin. Entonces, eso es lo que, digamos, en norma, así como general, idea general, sentimos y pensamos que es el ayuno. Antes de entrarle de lleno para realmente que podamos entender qué es el ayuno intermitente, quiero recordarles el teléfono del WhatsApp, 8901-4747, 8901-4747. Estamos en Facebook Live, donde usted tiene la imagen en vivo y por ahí también nos puede escribir. Ok, ahora sí, que nos rinde el tiempo. Así es. ¿Qué es el ayuno intermitente, Donald? Ok, ayuno, empecemos definiendo qué es ayuno, ¿verdad? Ayuno es suspender la comida de alguna manera y hay muchísimos esquemas diferentes. Por ejemplo, está el ayuno que todos hacemos todos los días. Por eso en la mañana nos levantamos y desayunamos, ¿verdad? Típicamente el ayuno anda por unas 8 horas y... Se va desde el momento en que nos acostamos a cuando nos levantamos y tenemos la primera comida. Correcto. Después hay ayunos más larguitos que pueden ser de unas 12 horas, en donde selectivamente uno elige no almorzar, por ejemplo. Hay otros ayunos más largos que tienden a ser de 16, 18 horas en donde uno... y también es importante señalar que el ayuno intermitente se puede hacer permanente o alternado. Es decir, yo puedo elegir hacer un ayuno intermitente todos los días, o puedo hacer un ayuno intermitente de día por medio, o puedo hacer un ayuno intermitente a cada 3 días. En realidad el esquema no es definido, es más un tema que se hace por intuición. Lo que sí es muy importante entender es que el ayuno se hace mientras a uno le funcione, en el sentido de que cuando no estás comiendo tenés energía, puedes rendir adecuadamente, emocionalmente estás estable, pero si uno está haciendo ayuno porque
siente que el ayuno es muy bueno y alguien le contó, pero se siente del carajo, entonces mejor no haga ayuno porque a usted no le sirve, ¿verdad? Entonces esto no es realmente como un elemento que esté predefinido y que siempre se debe hacer de cierta manera. Es muy variable en relación a la intuición, ¿verdad? Cuando tenemos el tema de la intuición de por medio, sí, la intuición muchas veces estaba mezclada con lo que nos hemos supuestamente, la información que hemos recibido, ¿verdad? Ajá. Generalmente cuando alguien te dice es que no vas a comer por X cantidad de horas. Entonces, la primera creencia que nos salta es decir, bueno, pero entonces quiere decir que, ¡ay, bubu! ¡Ay, Jesucristo! Espérenme un segundito. Sí, estamos teniendo yo es que ni lo escucho, pero está bien. Bien, aquí ya estamos. Uy, diferente. Jesús, María José, ahora que me quedé ya con A ver, generalmente lo que nos viene a la cabeza es que lo que nos han dicho. Si pasas tanto tiempo sin comer, ajá, es malo para el estómago, los jugos gástricos te van a comer las paredes, y aparte vas a engordar, porque entonces se pone el metabolismo lento. El metabolismo se desacelera. Exactamente, exacto. Entonces, esa es, digamos, que la creencia que las personas, cuando uno les dice, es que yo hago ayuno intermitente 18 horas diarias, en mi caso, ¿verdad? Entonces, esa es la primera reacción. Sí. ¿Qué les podemos decir? Ok. Vamos a ver de dónde viene esta perspectiva de que el metabolismo se desacelera. Tiene que ver con la creencia de que a partir de 1977 se generó una directriz de cómo es comer saludable a partir de ese momento. Del 77. Del 77. Había que meter una alta concentración de carbohidratos, y estamos hablando particularmente de la pirámide nutricional. Y a partir de ese momento la industria encuentra un portillo que se abre, porque la recomendación ahora es: usted necesita comer muchos carbohidratos, y la oportunidad que se abrió fue: hagamos una serie de productos y empezamos a recomendarle a la gente que hay que comer meriendas. Sí, las 5 famosas comidas. 5. De hecho, en 1970 el promedio de consumo de alimentos era 3 veces al día. Para 1990 había subido a 5 veces al día. Entonces, claro, la industria aprovecha esta oportunidad de crear productos, y esos productos son altísimos en harinas, porque lo que la industria procesada hace, ¿verdad?, son los productos más baratos y que se les saca mucho rendimiento. Y entonces se crea este dogma de que, y es un dogma infundado por la industria, que usted necesita a partir de ahora empezar a comer frecuentemente para que su metabolismo se acelere. Exacto, porque todo el tiempo está el metabolismo, digamos, funcionando. Entonces, exacto, como en cada teoría, 2, 3... Sí, en teoría está funcionando, exacto, pero en realidad fue todo un esfuerzo para que haya una oportunidad que aparezca para que se dé el consumo de todos estos productos. Entonces, nosotros nutricionistas fuimos educados de verdad a que la gente tiene que comer meriendas, y si no come meriendas, el dogma es: su metabolismo se vuelve lento. Entonces, ¿qué pasa cuando la autoridad, entre comillas, que recomienda la forma de comer, dice por muchos años ya que hay que comer 5 o 6 veces al día, y de pronto aparece un movimiento que dice: no, usted coma 2 o 1 vez al día y le va a ir mejor? Y es que tenemos casi medio siglo con esa idea. Exacto, entonces estamos hablando de la ruptura de un paradigma que está muy fuertemente arraigado en la mente de cada uno de nosotros, y se da un patrón de interrupción, y claro, ahí empieza la crítica. Y es interesante, Silvia, porque cada vez que alguien empieza a hacer algo diferente a la norma, siempre se da ataque, burla y finalmente aceptación. Y ese es el caso histórico de cada ganador del premio Nobel. Decidió viajar en dirección opuesta al molote, sale con una estupidez. Así es. Esta estupidez hace que quede casi que convertido en una ridículo, ostra y en ridículo. Exacto. Y 5, 6, 10 años después es reconocido como un cambio importante, y entonces se le da toda la pelota y se gana un premio Nobel. Entonces,
aquí estamos precisamente ante el mismo escenario. Exactamente. Estamos hablando de una ruptura de un paradigma y en realidad lo que estamos provocando al bajar el consumo de alimentos es necesariamente que el cuerpo tenga que buscar de sus propios recursos para mantenerse funcionando. ¿Y cuáles son esos recursos? Es grasa corporal. Entonces empieza a acelerar el uso de la grasa corporal. Ok, entonces sale el ayuno intermitente, que no es nuevo, sea, es algo que ya tiene. ¿Cuándo, Donald, comienza a hablarse sobre el ayuno? Puña, yo tengo libros en donde... Pero sí estamos hablando del siglo pasado. Del siglo pasado, principio del siglo pasado. Exacto. Sí. O sea que sí es algo antiguo, nada más que me imagino, yo inclusive tengo un libro que lo compré como en la década de los 80, yo creo, que se llama así, El ayuno. El ayuno. Y en aquel momento lo compré, te voy a ser honesta. Yo, gracias a Dios, que estoy en esta época y entiendo que el ayuno es parte de mi vida y que resurgí con el ayuno intermitente, porque mi cuerpo a mí siempre me dijo que yo no podía comer esa cantidad de veces porque yo me sentía mal. Entonces siempre busqué, porque es que a mí el ayuno me hacía sentir bien. Gracias a Dios, desde hace un año y piquito, pues el ayuno intermitente es parte de mi vida. Entonces, si ya entendimos a qué se le llama ayuno intermitente, ¿cuáles son los beneficios que tiene el ayuno? Ok. Son varios. Número uno, cuando uno no está comiendo, prácticamente hay que irnos a la base de todo esto, y es la insulina. La insulina es una hormona que nuestro cuerpo produce en respuesta a el consumo de alimentos, particularmente y de manera muy agresiva ante el consumo de carbohidratos, secundariamente y de manera intermedia al consumo de proteínas y prácticamente de manera nula al consumo de grasas. Entonces, cuando yo como algún tipo de comida que es alta en carbohidratos y también en proteínas, yo tengo una respuesta de insulina. La insulina, cuando está en alta concentración en sangre, nos pone en modo de engorde, ¿de acuerdo? Entonces, al yo suspender todo tipo de comida, automáticamente produzco que la insulina comience a caer. O sea, yo me comí un típico casado con un refresco de fresco natural lleno de azúcar. Correcto. Y a su vez me comí, si me di permiso, un postre. En ese momento, si yo me medí la insulina antes de y posterior a la comida, ¿qué sucede? ¿Qué hay en un caso y otro? Hablemos del azúcar y la insulina. O glucosa e insulina. Azúcar e insulina. Azúcar y glucosa los vamos a utilizar intercambiablemente. Son lo mismo. Cuando yo me comí todo eso, que trae una cantidad importante de carbohidratos que mencionaste, el cansado es el arroz, los frijoles, el plátano, la ensalada, el fresco, y además digamos de carbohidratos, el fresco y el postre. Entonces, estos son alta concentración de azúcar. Estos entran en sangre y inmediatamente se eleva el azúcar en sangre. El cuerpo va a responder liberando una hormona que se llama insulina, y la función de la insulina es devolver la marea al punto normal. El azúcar sube, la insulina lo que busca es volver el azúcar al nivel normal. Entonces, ¿qué hace la insulina? Agarra todo excedente de energía que en este momento está manifiesto en forma de azúcar en sangre y lo manda a convertir en grasa de reserva y lo guarda. Entonces, cuando yo tengo insulina alta, yo tengo una concentración de grasa que está constantemente creciendo en mi cuerpo, porque esa es la función de la insulina, es la insulina nos hace grandes, Cuando yo suspendo comida del todo, ya no hay un estímulo de insulina, porque el azúcar en sangre no puede subir, por lo menos cuando de comida se refiere, porque el azúcar sí puede subir por estrés y sí puede subir porque yo estoy durmiendo mal, por ejemplo. Pero aquí, hablando específicamente, si la variable fuera únicamente comida, yo no como del todo, entonces la glucosa en sangre no va a subir. Por lo tanto, la insulina, que tiene la función de controlar el azúcar en sangre, ya no se va a secretar, porque no hay azúcar en sangre que controlar, porque no está subiendo. Cuando la insulina cae... Pareciera como sencillo, pero tiene su... Sí, cuando la insulina cae,
el cuerpo inmediatamente empieza a usar grasa como fuente de reserva. Perdón, la grasa de reserva como fuente de energía. Claro. Entonces asociémoslo de manera más simple. Insulina alta, yo estoy en modo engorde. Insulina baja, estoy en modo de uso de grasa. Cuando yo no como, la insulina cae. Cuando yo como, la insulina sube. Al entrar yo en un proceso de ayuno más alargado, que es lo que normalmente me involucra en las horas de sueño, entonces hago que la insulina se mantenga bajita y entonces el cuerpo entra en modo de uso de grasa. Y es que eso es lo normal, o sea, la insulina sube aunque comamos súper bien, o sea, sube los niveles, un poquito, siempre sube. ¿verdad? En el momento en que estamos alimentándonos. Ahora, la ciencia de comer cetogénico, que es otra parte, es que uno elimina el consumo de los alimentos que normalmente disparan mucho la insulina y se queda con los que lo disparan poquito. Exacto. Entonces uno entra en modo de uso de grasa, pero cuando además aplicamos el ayuno intermitente, entonces el azúcar no hay cómo pueda subir y la insulina queda en el suelo y empezamos a usar grasa como fuente de reserva. Perdón, grasa de reserva como fuente de energía. Como fuente de energía. Aquí hay una persona que nos escribe y dice, ¿entonces seríamos el único mamífero que hace ayuno o el único que deja de comer? No, todo mamífero deja de comer en algún momento del año. Cuando llega el momento de escasez de alimentos, todo sistema está preparado para sobrevivir en ciclos. Hay un ciclo de abundancia en la naturaleza y un ciclo de carencia. Por ejemplo, vámonos al extremo. El ciclo de abundancia en los polos, cuando hay un frío normal, pero está en la época de verano, es la época en donde hay algo de crecimiento porque sale más el sol. Entonces se presentan algunos productos de alimentos y el cuerpo los consume. Cuando aparece el invierno, en donde no hay nada que comer, particularmente las cosas que normalmente se comerían están cubiertas por la nieve. Entonces entran naturalmente las especies en estado de hibernación y es que se consumen en un lugar de refugio y duermen y su cuerpo empieza a usar la fuente interna de reserva. Entonces está en un ayuno prolongadísimo y todas las especies están diseñadas para poder sobrevivir en esta época de abundancia y en la época de carencia. En la época de abundancia dependen de lo que obtienen, en la época de carencia dependen de lo que obtuvieron en la época de abundancia y entonces lo empiezan a consumir. De sus reservas. Hace un rato hablabas de que no teníamos que hacer ayuno porque simplemente está de moda, es un protocolo que en este momento es muy utilizado para la pérdida de peso, pero además para otras cosas que ya vamos a hablar desde el punto de vista de salud. Sin embargo, en este programa, pues obviamente despertaremos la inquietud de las personas y dirán, mira, sí, ya había escuchado yo algo, ya había leído algo y quisiera saber más. ¿Cuáles son los aspectos a tener en cuenta para poder pensar que puedo ser un candidato para hacer ayuno intermitente? Ok, si está vivo, es candidato. Vamos a ver, que pensemos en la gente que no sería una buena idea que lo haga. Ok. Aquellas personas que están en una fase de crecimiento. Niños que están por debajo de los 18 años en donde todavía están en una fase de crecimiento y ya ahí entra el punto de discusión en el contexto. Si es una persona que tiene mucho sobrepeso, se va a beneficiar del ayuno, pero una persona que está en un peso normal y es adolescente en crecimiento no debería estar haciendo ayuno, por ejemplo. 2, mujeres embarazadas. Una mujer que está en embarazo no debe hacer ayuno porque sacrifica parte esencial que está consumiendo, que está construyendo el cuerpo del feto. Claro. Y al hacer ayuno entonces pone en jaque ese crecimiento. Muy importante. Y además ahí eso provocaría una programación epigenética en el feto de que hay carencia y entonces cuando nace, y hay estudios que lo demuestran, y queda programado para el resto de la vida de que como vivió en carencia entonces tiende a comer más que el resto de la gente. Es interesante esta parte. Sí. 3, mujeres en lactancia. La mujer en lactancia necesita sus recursos para cederlos al bebé a través de la leche materna. Entonces es importante que no haga ayuno una mujer que está en lactancia a menos de que ya haya terminado ese periodo y ya esté el bebé dependiendo de otra comida. Y muy importante, también hay personas que sufren de males digestivos, como por ejemplo gastritis severa si no comen. Y si no comen, entonces de verdad empiezan con unos dolores, aquellos dolores insoportables. Esa persona no es un buen candidato para hacer ayuno intermitente. Y hay otros calificados, por ejemplo, una persona que está haciendo
o que tiene diabetes tipo 2 y está en un protocolo bastante intenso de uso de insulina, si esta persona empieza a hacer ayuno y los niveles de azúcar en sangre comienzan a bajar y además, desconociendo el contexto de su condición, sigue inyectándose la misma cantidad de insulina que normalmente se inyecta, ya esa insulina la consume o se la inyecta porque el nivel de azúcar tiende a estar elevado. Claro. Si el ayuno naturalmente le baja el azúcar en sangre y le mete insulina en la misma concentración, ese azúcar en sangre cae mucho y puede entrar en riesgo de caer en coma. Entonces son personas que si van a hacer el ayuno tienen que hacerlo muy controlado, con mucha supervisión. Con supervisión. Y después están casos en donde la persona necesita consumir algún medicamento que tiene que venir acompañado con algún consumo de alimentos y ese medicamento se consume 3 veces al día, por ejemplo. Y tiene que venir acompañado con algún medicamento porque si no hace daño en el sistema digestivo. Entonces esa persona sería una persona que el ayuno hay que ver cómo se le encuentra la curva. Para alguna persona, digamos que se le diga, mira, vas a estar, hablemos del menor, digamos de 12 horas, y no hablemos de 16 o 18, sin comer. A ver, vamos a explicar. Hay algunos, alimentos, algunas cosas que podemos ingerir durante ese periodo. O del todo no podemos comer nada. Bueno, depende. Quisiera terminar nada más un caso más que me faltó de una persona que no es una buena idea que haga ayuno. Por ejemplo, si alguien tiene un objetivo como el mío de aumento de masa muscular y está haciendo ayuno intermitente, en donde se brinca una comida y eso provoca que no cumpla con el requerimiento de proteína que necesita al día para darle sustento al aumento de masa muscular. Entonces yo hago ayuno intermitente, pero en los 2 tiempos en que yo me como toda la proteína que necesito para que mi cuerpo responda con el estímulo del ejercicio. ¿Okay? Entonces nada más, si alguien tiene ese objetivo como el mío y hace ayuno intermitente, tiene que entender eso, porque si no, no va a lograr aumentar masa muscular porque no está dando suficiente. Sí, la ingesta se tiene una ventana de 8 horas para toda la ingesta de proteína. Ahí puede consumir esa cantidad adecuadamente. ¿Qué puede consumir durante el ayuno? Puede consumir cosas que son neutras. Agua, té de cualquier tipo, pero que sean infusiones, no un té comercial que se sirve en polvo y entonces le queda el té dulce, ¿verdad? Claro. Si va a tomar café o té, no debe consumirlo con ningún tipo de acompañamiento como leche, por ejemplo, o crema dulce en el caso nuestro. Porque eso está integrando algo de energía. ¿Qué es lo que yo tengo aquí? Cafecito. Cafecito con crema dulce. Ok, perfecto. Entonces, en realidad hay varios tipos de ayunos con diferentes objetivos. Nosotros implementamos uno para ayudarle a la gente a entrar en este estado de ketosis más rápido. Pero hay ayunos que uno hace con el objetivo ya de longevidad y otras cosas. Entonces, ahí es donde entra en contexto de cuál es la razón por la que yo estoy haciendo ayuno. Entonces hay, por ejemplo, atletas que trabajan con nosotros en el tema de entrenamiento porque están haciendo alguna disciplina deportiva como Ironman, por ejemplo, y ellos durante el periodo de ayuno entonces consumen un suplemento específico que ayuda a que no pierdan masa muscular. No como efecto del ayuno, porque uno con el ayuno no pierde masa muscular, y aquí hay que calificar ese comentario. Si el ayuno es de 40 días, vas a perder masa muscular, ¿verdad? Pero si es un ayuno de un día, de 12 horas, 18 horas, no se pierde masa muscular. Pero en el caso de ellos que hacen entrenamientos muy largos, que implícitamente provocan pérdida de masa muscular, entonces ellos en la ventana en que no comen sí usan un suplemento para mantener un estímulo de una vía metabólica que hace que el músculo se mantenga. En ese caso, entonces esa persona por su condición maneja el ayuno. Entonces así hay muchos contextos, pero quien habla del ayuno intermitente en crudo no consume nada. Sí. Solamente agua, líquidos. Ok. Ahorita hablaste de un Ironman. Y cuando una persona le dice a otra que hace ayuno intermitente y que tiene 16, 18 horas de no comer, más o menos piensa que uno va a llegar arrastrándose de la falta de energía, sí, ¿verdad? A mí lo que me dicen es, pero ¿cómo haces? Yo me muero, o sea, yo no podría. Sí. Y cuando uno les dice, no, es que no tengo hambre, es que yo no lo hago
o sea, no es que estoy pasando hambre y estoy así muriéndome para llegar a las 16 o 18 horas. De hecho, a las 18 horas uno dice, bueno, voy a tener mi primera ingesta de alimento, porque no es que te estás muriendo de hambre, pero bueno, ya es hora de comer, ¿verdad? Un poquito. ¿Qué hay que decirles? O sea, ¿por qué sucede eso? ¿Por qué es que no tenemos hambre? Ok, lo primero, yo me cubriría las espaldas y no le explicaría a nadie lo que estoy haciendo porque no lo van a entender y la posibilidad de que le ataquen es altísima, ¿verdad? Va a empezar. Pero si se dan cuenta que uno está haciendo ayuno, entonces expliquemos lo siguiente. Uno tiene reservas perfectamente de 36 a 48 horas de azúcar en sangre de la última comida que hizo. Perdón, no en sangre, en el músculo y en el hígado en reserva. Perdón. Si yo hago ayuno y a las 16 horas empiezo a entrenar, no hay razón porque yo tenga un flujo bajo de azúcar en sangre porque se me acabó el azúcar en el músculo. Sencillamente no va a pasar. Hay suficiente reserva en el hígado también. Entonces, voy a hablar un caso extremo para mostrar el punto, pero no estoy hablando de ninguna manera que la gente lo haga porque esto es muy controlado. Yo hago ayunos de 5 días con un objetivo específico y el otro día hice un Facebook Live explicando por qué. Que en esos ayunos yo entreno fuerte porque parte de mantener masa muscular tiene que ver con un estímulo que uno haga de entrenamiento de pesas para que se genere testosterona y entonces se frene la pérdida de masa muscular que podría darse en este periodo de 5 días. Pero mi entrenamiento es igual de intenso en el día 1, 2, 3, 4 y 5 porque yo entreno los 5 días en pesas fuerte como cuando yo estoy comiendo normalmente. Y eso pasa porque mi cuerpo está funcionando con otra fuente de energía a nivel cerebral que se llaman cetonas. Y las cetonas son una fuente alternativa, pensemos en un carro híbrido, como el tuyo, en donde cuando no está usando un tipo de energía usa la otra. Y yo tengo mucha de esa otra energía que se llaman cetonas en sangre. Entonces mi cuerpo puede perfectamente rendir y yo no siento un bajonazo de azúcar. Si fuera el caso, y hablando de 5 días, mucho menos va a pasar en 16 horas. Ok. Hay personas que preguntan, ¿el ayuno intermitente es una dieta? Puede convertirse, vamos a ver, es que hay interesante perspectiva en relación a lo que es una dieta. Y en una dieta uno tiene que hacer muchas cosas. Se me ocurre. Pero en ayuno más bien no tiene que hacer nada. Es hacer menos y es hasta más simple. No es necesariamente una dieta, sin embargo, sí hay evidencia que demuestra que inclusive gente comiendo de manera anormal, y anormal me refiero a como todo el mundo lo hace, pero que no les produce un efecto positivo y les enferma, cuando hacen ayuno intermitente frenan mucho del efecto negativo de lo que están comiendo. Y ojo, no estoy diciendo aquí entonces que usted haga ayuno intermitente y coma lo que le dé la gana todo el tiempo, que dicha, que perfecto, porque usted va a funcionar mejor por solo estar haciendo ayuno. No, lo ideal es que coma mejor y además con ayuno intermitente se impulsa. Claro. Entonces, yo no lo llamaría una dieta, sino un estilo de vida que uno puede sostener, que le da sustento a cualquier intervención en alimentación que esté haciendo para que le pueda funcionar mejor todavía. Y entenderlo así vale la pena. Tenemos una pregunta, dice, ¿por qué cuando como en la noche, al día siguiente me da hambre? Pero si no como en la noche, al día siguiente no tengo hambre. Al día siguiente me da hambre y si no como en la noche... O sea, si come en la noche, sí, al día siguiente tiene hambre en la mañana. Pero si no come en la noche, al día siguiente no tiene hambre. Ok, muy bien. Vieras que es interesante porque se ha encontrado que si yo como lo mismo al almuerzo, misma cantidad de energía, misma distribución, y lo como en la cena, tarde, la liberación de insulina es muchísimo mayor durante la noche que al mediodía. Durante el día. Entonces podríamos decir, basado en esto, que cuando yo como en el almuerzo, yo engordo menos que cuando como lo mismo en la cena. Sí, o sea, calóricamente hablando es exactamente igual. La respuesta de insulina es muchísimo mayor. Cuando una persona come tarde en la noche, y tarde me refiero a 9, 10 de la noche, lo ideal sería andar por las 6, 7 de la noche, pero cuando come 10, 9, 10 de la noche, entonces se da una respuesta en donde hay un ciclo hormonal en que no me voy a meter porque es bien complejo, que tiene que ver con la leptina, en donde se activan unos mecanismos de generación de hambre. Y básicamente, y también lo podemos relacionar con esto, cuando está levantado el mamífero tarde,
durante la época del verano porque las horas del día son más Son largas. más largas. Es el momento de comer, porque el invierno es el momento en donde no hay comida. Entonces, en la noche, muy tarde, cuando se come, se da una señal de que estamos en un momento en donde se da un círculo vicioso que le impulsa a uno a continuar comiendo, y cada oportunidad que haya de comer se va a dar hambre. ¿Ok? Si la persona además está consumiendo un tipo de comida que, Ahí iba. ajá, Porque que es una comida que produce esas famosas fluctuaciones de azúcar Sí. en sangre, entonces la posibilidad es que esta persona cuando se levanta esté con hambre es muy alta. Si no come nada, entonces automáticamente entra en un proceso, un periodo de regulación de azúcar en sangre, y en la mañana cuando se despierta y no tiene hambre es precisamente porque su azúcar en sangre estuvo muy estable. En la noche si comió cosas que no corresponden a estabilidad en azúcar, entonces se genera una montaña rusa que es bien complicada, y cada vez que la montaña rusa cae, el cuerpo activa un mecanismo de hambre y está con ganas de comer algo. Entonces tiene sentido que le pase eso. Ok, cuando hablamos de el ayuno intermitente, es bueno hagamos o tengamos el tipo de alimentación que tengamos, lo dijiste hace Sí. un rato. Sin embargo, obviamente lo que queremos es que el ayuno intermitente vaya de la mano de un estilo de vida y un tipo de Ajá. alimentación que tenga no solamente el beneficio que nos va a traer a la salud, sino también en todo este proceso, pues no solamente pérdida de peso, sino todos los beneficios que conlleva. Ajá. Pero no todas las personas están ahí. O sea, no todas las personas entienden, digamos, el Correcto. cambio de una alimentación cetogénica, entrar en cetosis y todo esto, ¿verdad? Entonces, si quisiéramos darle un consejo a alguien que nos está escuchando de cómo iniciarse, no saben mucho de la dieta cetogénica, pero implementarlo a su tipo de alimentación, ¿cómo pueden hacerlo? O sea, sí, para ver si estoy bien. ¿Quiere continuar comiendo como come? Sí, hasta que entienda que los cambios se pueden ir haciendo pues poco a poco. Yo lo que no quisiera es que en este momento, por ejemplo, si hay personas que nos están escuchando y dicen, bueno, yo no conozco mucho de la dieta cetogénica, ¿verdad? No saben mucho. Nosotros hemos hablado, con Donald hemos tenido programas acá en donde hemos hablado sobre ese tipo de alimentación, que es la alimentación que yo llevo desde hace un año y pico. Y yo desde el 2011. Y vos desde el 2011, bueno, pero usted es el maestro aquí. O sea, ¿cuánto es eso? ¿Tenés 8 años? 9, 8 años, sí. 8 años, sí. Sí. Sí, no, obviamente. O sea, Donald es aquí el conocedor en nuestro país y ha sido pionero y estás haciendo una enorme, maravillosa labor, Donald, por educar. Porque de lo que se trata es no solamente, hoy estamos hablando del ayuno intermitente porque es parte muy importante de lo que nosotros hacemos, pero aparte yo no quiero que se quede solamente en que las personas digan, no, como yo no como así, no lo voy a hacer. Entonces, o sea, siento que es un proceso y podemos decirles, bueno, ok, hagamos esto y ojalá y pudiéramos llegar a esto otro. Correcto. Pero comencemos por algo, ¿no? O sea, por implementar, digamos, Correcto. el ayuno. Ok. Bueno, para empezar, lo primero que hay que vencer es la barrera mental de entrar en pánico porque uno cree que no puede comer. Claro, imagínate si la mayoría de la gente está con hambre a cada 2 horas, y eso, volviendo a lo que hablábamos de la montaña rusa, Claro. El estar con hambre a cada 2 horas Es por lo que inconcebible, están comiendo. Ajá. que uno les diga, mire, va a pasar 16 horas. Sí, exacto. Entonces, yo diría, empiece con periodos más cortos, ¿ok? Número 1 puede ser brincarse el almuerzo, ¿verdad? Entonces desayuna, no almuerza y cena, si es que lo puede manejar. Si no, entonces empiece brincándose el desayuno, es decir, cena como normalmente comería y ve a ver hasta dónde puede alcanzar el no comer en la mañana, y especialmente si lo puede extender más allá de su hora habitual, usted está ya entrando en un proceso de ayuno intermitente más prolongado, ya ahí está teniendo beneficios. Entonces, sumatoriamente hablando, un día tras otro en donde está extendiendo una media hora, 1 hora, porque lo logra y lo siente, de pronto se va a dar cuenta que el miedo es más miedo mental que un miedo real a brincarse una comida. Por todo lo que hemos aprendido, por un lado, que es lo que nos da miedo. Y segundo, porque realmente la gente está con hambre a cada 2 horas.
pero están con hambre a cada 2 horas por lo que comen, que les produce esta fluctuación agresiva de azúcar. Hagamos un paréntesis, por lo que comen, o sea, por lo que comen, entiéndase, carbohidratos. Exacto, por una dieta muy alta en carbohidratos. Exactamente, o sea, cuando comemos muchos carbohidratos, entiéndase arroz, frijoles, papas fritas, confites, en fin, azúcares y harinas, digamos. Si esa es la base de nuestra alimentación, de alguna forma tenemos como una adicción. Así es. A esto. Entonces, constantemente tenemos hambre. Así es. En el momento en que dejamos de comer esto y comemos proteína y grasa, se va el hambre. Así es. Se va el hambre. Sí, digamos, es que es así. Exacto, metiendo el contexto de esta alimentación. Exacto. Pero si no, vieras que es interesante porque el impulso del hambre no es un impulso sumatorio en el tiempo. Es decir, si a mí me dio hambre ahorita, no es que dentro de media hora voy a tener más hambre y dentro de una hora voy a tener más hambre. Es la misma hambre que está, simplemente es una idea que uno puede controlar. Uno, tome agua. Y usualmente el impulso de tomar agua ya genera una reacción de que uno baja la necesidad de estar comiendo. Y segundo, y sí lo que no quisiera entrar es en recomendarle a todo el mundo que se vaya y empiece a hacer el ayuno intermitente mañana, porque sí es importante para condiciones como las que mencionábamos, que hay un contexto que hay que controlar porque puede ser peligroso en algunos casos. Entonces, el ayuno realmente se podría empezar a prolongar un día tras otro y de pronto se logra vencer esta barrera mental porque la persona ya detecta que, mira, antes desayunaba a las 6, ahora puedo hasta las 8. Mira, hoy pude hasta las 9. Mira, hoy ya pude llegar hasta las 11. Y de pronto en una semana se da cuenta que era una barrera mental y este demonio que aparece mentalmente, que tiene que comer, en realidad es más una idea que una necesidad real. Yo tengo que decir que por recomendación de Donald, mi última comida debería ser más temprano de lo que yo la puedo hacer, por mi tipo de trabajo. No todos los días puedo cenar, digamos, antes del programa. A veces llego y como algo pequeñito después del programa. Pero yo me brinco el desayuno y llego como hasta las 2, 3 de la tarde. Okay. O sea que es más o menos como mi primer comida del día. Sí. Y de ahí pues tengo como 8 horas, digamos, de ventana para que generalmente es como hasta las 10 y algo de la noche, una vez que termino, digamos, el programa. Pero si lo pude hacer antes, pues fue antes, no todos los días es igual. Y sí tengo que decirles que no tengo hambre, o sea, en la mañana yo no me levanto con hambre, al mediodía no tengo hambre, o sea, y a las 2 de la tarde pues ya me va comenzando a dar un poquito de hambre. Dice Priscila Sánchez, si se hace ayuno de 4 de la tarde a 9 de la mañana, ¿qué recomiendan sea la primer comida? ¿Qué tipo de alimento? Bueno, depende de qué sistema esté utilizando. En este caso, o sea, para una suspensión de comida tan corta, y hablo corta cuando se hacen ayunos de 5 días, entonces ahí uno sí tiene que considerar lo que come. Pero cuando son ayunos tan cortos de 16, 18 horas, en realidad uno puede comer lo que sea, no hay problema. Si su contexto es que está enfocado además en bajar grasa corporal adicionalmente, entonces es una comida más baja en carbohidratos y más con proteína, un poquito más de grasa y mediana en proteína, ¿verdad? Sí. Dice José Pablo, durante el ayuno puedo tomar agua. ¿Cuántas horas mínimas se considera un ayuno? Con 14. Seguramente llegó después de que lo habíamos dicho, pero recordémoslo. En realidad el no comer durante 8 horas mientras uno está durmiendo se considera un ayuno. Ya estás haciendo ayuno, por eso uno desayuna, ¿verdad? En la mañana, pero el mínimo que podrías hablar ya como algunos efectos reconocidos es de 12 horas, brincándose el almuerzo, por ejemplo. Xiomara, no entendí la pregunta. Dice Xiomara, mi mamá tiene 96 años, come de todo y puede hacer una gastroscopía, es por la dieta. No lo entendí. Si nos puedes ampliar mejor antes de decir algo que tal vez estamos entendiendo mal. Aquí alguien preguntó algo, si quieres puedo dale. ¿Cuántos días, Montserrat, a la semana sería lo ideal para hacer el ayuno? Eso es muy personal. En realidad, si alguien lo puede aplicar todos los días y se siente bien, o si lo aplica todos los días de la semana y el fin de semana desayuna porque lo hace con la familia, o si lo hace de día por medio, o si lo hace volvemos a la intuición, ¿verdad? Es muy variado, no hay como un ideal. Y después
Otra persona me pregunta, el médico homeópata, Rosario, me manda el medicamento en las 3 comidas, ¿cómo le puedo hacer? ¿Tomarlo solo? No quiero dejar el ayuno. Rosario, hablamos aquí de medicinas en particular que tienen que estar acompañadas con comida, porque si no producen un daño. No creo que, no sé, no conozco qué está tomando, pero no creo que un medicamento homeópata requiera que lo consuma con alimento. No me parece. Pregúntele al médico para qué le dice. Dice, un saludo para Luis Alejandro Giral, que nos está viendo. Dice Gina Miranda, entre las personas Ay, Gina, hola, ¿cómo estás? Entre las personas que no pueden hacer ese ayuno intermitente, no mencionó a las personas de la tercera edad. De eso deduzco que una persona mayor de 72 años la puede hacer perfectamente. ¿De cuántas horas es el mínimo de horas que recomienda para una persona mayor de 72 años? Ok, también hay que pensar en cuál es el contexto en esta persona. Por ejemplo, si es una persona que está en una fase de pérdida de masa muscular acelerada, que está metida en su cama, no se mueve, y como no hay estímulo de masa muscular, entonces probablemente pierda algo de masa muscular porque no hay el estímulo normal. En esa persona yo no le recomendaría hacer ayuno. Pero si es una persona que habitualmente se mueve, que es autóctona, que es autosuficiente y que puede hacerlo, en realidad ahí es donde volvemos nuevamente al tema de la intuición. Un ayuno. Hablemos el caso clásico. Walter Longo, un científico italiano, ha expuesto enormemente sobre el tema del ayuno y ha publicado enormes volúmenes de trabajos sobre este tema. Él habla de las zonas azules. Las zonas azules son lugares en el planeta en donde se da un anormal aumento de personas que viven más de 100 años. Son 5 lugares ya conocidos en la Tierra, así se llamaba el estudio de las zonas azules. Nicoya, en Costa Rica, tenemos ahorita 42 super longevos de más de 100 años. Una paciente nuestra es de una asociación de apoyo a zonas azules. Un saludo para ella. 2, Loma Linda en California. 3, un lugar en Grecia. 4, Okinawa en Japón. Y 5, Cerdeña en Italia. Y una de las características que estos super longevos presentan, entre otras que también son comunes, como por ejemplo no pelearse, y si se pelean se dicen las cosas de frente y no atacan a la gente por la espalda y tienen comunidades fuertemente armadas, es que practican el ayuno intermitente de 12 horas. Entonces, imagínate que son personas que viven más de 100 años y habitualmente no comen durante 12 horas, o sea, desayunan. Y es que eso de 12 horas es muy sencillo. Exacto. Cenar a las 6 de la tarde, volver a desayunar a las 6 de la mañana. Y volver a comer a las 6 de la tarde y volver a comer a las 6 de la mañana. Exacto. Entonces, estas personas aplican un ayuno intermitente de 12 horas. Entonces, si extrapolamos lo que ha pasado en estos lugares a personas súper longevas, y estamos hablando de una persona de 72 años, entonces no habría ningún problema si hace de 12 horas. Claro, claro. Dice Carlos Vargas, buenas noches. ¿Esto puede ser un hábito sano para el caso específico de la pérdida y control de peso? Así es. Es un hábito sano. Y especialmente, vamos a ver, si yo estoy en mi peso normal, entonces posiblemente no tenga que hacer ayuno intermitente. Si yo estoy en mi peso normal y tengo un objetivo adicional de longevidad y algunas cosas que no hemos hablado todavía de los efectos del ayuno, entonces yo puedo hacer ayuno intermitente. Pero si yo tengo un efecto de sobrepeso, el sobrepeso es un excedente de energía acompañado de una hormona que nos pone en modo de engorde. Si yo controlo lo que estoy comiendo, bajando una comida, que al mismo tiempo hace que la hormona que me pone en modo de engorde se baje, entonces yo estoy favoreciendo el uso de la energía en forma de grasa de mi cuerpo. Y es precisamente lo que ocupamos cuando hay sobrepeso, porque el sobrepeso es de grasa corporal. Entonces, sí es un hábito sano. ¿Cuáles son los efectos? Ya a partir del tema de longevidad, hablemos estímulo de masa muscular. Cuando uno está particularmente haciendo ayuno intermitente en la mañana, se da una liberación de hormona del crecimiento. Resulta que cuando uno está en suspensión de comida, el cuerpo es muy inteligente, ha evolucionado durante muchísimo tiempo para saber qué necesita y qué cosas no puede hacer.
la masa muscular, y me devuelvo a lo que hablábamos de la persona de tercera edad que está encamada y no debería estar haciendo ayuno si ni siquiera se mueve. Es un determinante número 1 de salud metabólica. Es decir, nosotros entre más viejos seamos y más masa muscular conservemos, mejor para nuestro organismo. ¿Ok? Entonces, si yo estoy haciendo ayuno intermitente, mi cuerpo, o en un periodo de ayuno natural que pasa porque hubo una ausencia de comida, entonces lo primero que el cuerpo activa es el mecanismo de conservación muscular. Y quiere inmediatamente que uno se vuelque a usar la energía que tiene en exceso. ¿Y cuál es esa energía? Es grasa. La grasa. Es la grasa. Y la grasa depositada en los lugares que menos la queremos, pero en todo el cuerpo. Exacto. ¿Verdad? Entonces, en ese momento, el cuerpo libera una hormona que se llama hormona del crecimiento que protege la masa muscular. Y se ha probado que si además yo llego y entreno en la mañana cuando estoy en ayuno intermitente y tengo una alimentación que está proveyendo la cantidad de proteína, etcétera, entonces yo puedo generar un efecto de aumento de masa muscular. Y como mi objetivo es ese, entonces yo entreno en ayunas. ¿Okay? Analogía. ¿Por qué el músculo no se pierde si yo estoy en ayuno? Esto sería como pensar que uno pasó toda una temporada preparándose, consiguiendo leña para quemar durante el invierno frío, y apenas viene el invierno, usted en lugar de usar la leña tira el sofá de su casa porque está hecho de madera. El cuerpo no va a destruir el músculo para mantenerse vivo si tiene una reserva enorme de grasa. Eso es uno. Y la otra, hay muchos, pero otro que es importantísimo es la autofagia. La autofagia es un mecanismo en donde el cuerpo empieza a utilizar, ante la ausencia de comida, se activa un mecanismo de autoconservación y preservación, en donde empieza un reciclaje y el cuerpo optimiza el uso de los recursos y empieza a destruir células que están dañadas, se las come internamente, hay unas células que se las comen entre ellas, o la misma célula empieza a digerirse internamente. Y esta autofagia lo que hace es que maximiza el uso de recursos y potencia la regeneración de tejidos, para que el cuerpo entonces empiece en un proceso de autorregeneración. Y esa es la parte que está asociada a longevidad. Es decir, el cuerpo obtiene una capacidad de autocurarse más fácilmente cuando estás en un proceso de ayuno, por este mecanismo que se activa que se llama autofagia, que dicho sea de paso, se activa en todos nosotros durante la noche cuando estamos durmiendo. Naturalmente el cuerpo está en fase de reparación y automáticamente al entrar en ayuno esto se maximiza. Y si el ayuno es más largo es todavía más intenso el efecto. Tenemos una persona que ingresa, dice: buenas noches, lo puse tarde. En el gimnasio te dicen que debes comer 5 veces para poder bajar de peso. Y la estoy leyendo aún y cuando ya comentamos del tema, porque así como este amigo que nos está escribiendo, otras personas también pudieron haber llegado tarde y obviamente la creencia que tenemos es que para que, lo que hablábamos hace un rato, para poder bajar de peso, para que el sistema metabólico esté activado y no se nos haga lento, en fin, debemos comer 5 veces. Entonces, ¿qué le decimos al amigo? Si usted come más veces al día, usted va a estar estimulando un proceso interno en donde en la mayoría de los casos, por lo que está comiendo, y hablamos de una dieta alta en carbohidratos, el cuerpo empieza a almacenar energía y difícilmente va a poder adelgazar. Entonces pensémoslo de esta manera. Podríamos pensar en que uno va a perder grasa corporal y aumentar el metabolismo cuando está exigiendo a su cuerpo a lidiar con más cantidad de energía entrando que tiene que quemar de alguna manera, o si más bien hacemos lo contrario y empezamos a reducir la cantidad de energía, que no es lo mismo que hacer una dieta baja en calorías, porque sabemos que con la dieta baja en calorías sí se pierde músculo. Hay consumo constante, pero un consumo muy reducido, y eso produce entonces que el cuerpo entre en una fase de destrucción interna, y eso está comprobado. Entonces no es lo mismo hacer una dieta baja en calorías que brincarse una comida y tener un efecto de reducción de energía total durante el día. Entonces, ojo el estudio que se hizo. Personas comiendo exactamente la misma cantidad de calorías, ¿verdad? Solo que un grupo lo hacía comiendo las 3 veces al día, pero matándose de hambre porque estaban comiendo muy poco, y el otro grupo lo hacía comiendo 2 veces al día, pero quedando saciada sin una ventana grande de no comer. Comía la misma cantidad. La gente perdió más del doble de grasa corporal
cuando hacía ayuno intermitente versus hacer el conteo digamos, hacer una dieta baja en calorías. Porque lo que te dicen cuando pues en el gimnasio o la nutricionista, desde el punto de vista tradicional, te dicen, bueno, ok, son 5 veces, pero son 5 veces pequeñitas. Ajá. O sea, son 5 veces, digamos, y desde el punto de vista de calorías, poquito. O sea, una ensalada con una pechuguita, 2 galletas de soda con una rodajita de queso, ¿verdad? Entonces, las meriendas son poquitas y la comida, digamos, también basada en, o sea, no sé, ensaladas y un poco de proteína. Eso es digamos, una dieta típica de un gimnasio o de una nutricionista, 5 veces al día. Sí. Ojalá fuera eso. No. Las 3 meriendas son o una galleta o una galleta o una galleta. Y la galleta es altísima en carbohidratos y nos dispara los niveles de insulina. Ese es el problema. Y generalmente una galleta dietética, light. Que es lo mismo. No. Exactamente lo mismo. Si es que no vieron, tal vez, pero Silvia está haciendo así, entre comillas. Sí, ¿verdad? Así es. Y aquí la idea en realidad no es atacar lo que se viene haciendo, es que hay algo que se puede hacer que es mejor. ¿Verdad? Es simplemente eso. Cuando hablamos de los estudios que hay, porque no falta quien diga, bueno, pero ¿y esto qué es? ¿Qué estudio tiene? ¿Qué cuestión científica lo está respaldando? Hablamos de que es desde el siglo pasado que se viene hablando del ayuno, pero ¿qué le podemos agregar para que la gente diga, o inclusive, como yo siempre les digo, investiguen, o sea, no nos crean, vayan, investiguen, pónganse a leer, y para esto, bueno, ya me tocó muy tarde, venga, Bubu, hágase para acá, para el micrófono, pero rapidito. Porque, sí, doña Silvia, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenidos. Muy bien, muy bien. Ya me deseara yo esa voz para poder haber hablado aquí. Sí, pero es que usted estaba hablando 9 horas. Bubu, cuénteles así rapidito. De su experiencia. De mi proceso. Sí. No he llegado al ayuno todavía. No he llegado porque yo creo que cuando uno empieza, no todas las personas son iguales, estamos clarísimos, pero uno tiene que ir ajustando tuerquitas. Yo le digo así, yo voy ajustando tuercas por aquí, por allá, quito una cosa, pongo otra y voy jugando. Yo personalmente todos los días me peso y me mido con una báscula especial que tengo que me mide todo, desde la grasa al músculo y todo en general. Y bueno, este proyecto empezó hace 3 meses, muy parecido a todo lo que ustedes han estado hablando, y he perdido ya, gracias a Dios, 20 kilos. Ay, qué maravilla. Y ha sido muy satisfactorio porque han sido 20 kilos de pura grasa. Maravilloso. Lo he medido. Excelente. Maravilloso, y lo vamos a ¿cómo se llama? Motivar con esto que hemos estado hablando, porque yo creo que, como bien dice Bubu, el ayuno pues es una opción, las personas todas somos diferentes, claro, y lo vamos a ir agregando poco a poco, y esa es la idea. Dice Ronald, muy interesante, yo estoy tratando de practicar el ayuno intermitente, me gustaría tener el contacto del exponente de hoy. No es el exponente, es el maestro de maestros en este tema, ya se lo vamos a dar. Dice Diego Salguero, hola, buenas noches Silvia, mi pregunta va enfocada al mito que dice sobre los daños al sistema digestivo al no comer en periodos de tiempo extendido. Entre las cosas que me han dicho, la colitis, gastritis, etcétera, lo que hablábamos al principio. Ok, hay unos grupos de personas que sí, efectivamente, cuando no comen, pero lo padecen, temporalmente experimentan este proceso de quemazón interna. Para empezar, siempre hay que descartar Helicobacter pylori en el estómago. Segundo, usualmente estos problemas digestivos se dan cuando hay un alto consumo de carbohidratos, particularmente gluten, que genera reflujo, que a mucha gente le produce gastritis. ¿Se acuerda cuando colitis? Yo llegué a donde usted? Sí, y hay muchas cosas que vienen atrás. Entonces vieras que algo de lo interesante que siempre experimentamos es que cuando es colitis ulcerativa crónica idiopática, enfermedad de Crohn, enfermedad celíaca, síndrome de intestino irritable, gastritis, colitis, la gente mejora muchísimo. Entonces, si a usted lo hace y le molesta, no lo haga, pero posiblemente es por lo que está comiendo y no por dejar de comer. Y cuando deja de comer, este efecto de la alteración digestiva, entonces empieza a mejorar. Y verás que aquí hay algo.
Marcela Villalobos, está súper interesante el programa, pero es muy tarde para los Kilósofers. Yo sé, lo que pasa es que tenemos una visión, y la visión es poder llegarle a toda la sociedad, entonces cada vez que lo podamos hacer, sacrificando un poquito el tema de sueño, porque yo estoy consciente y se lo he dicho a Silvia. Pero ¿y qué quieres? Es el único horario que tengo. Aquí estamos presentes. O sea, si yo tuviera otro horario, a los Kilósofers los tendría aquí también en otro horario, pero bueno, es el que me toca, por eso hablo de que por un tema de la franja horaria, pues de 9 a 10 es lo que tengo. Aquí hay un amigo que dice, perdió ese peso con este ayuno de 12 horas y pone una cara así impresionante. No, Bubu perdió el peso porque él entró en lo que precisamente Donald se especializa y es en lo que es la dieta cetogénica, y para esto está Kilosophy Nutrición, que ya estás en un montón de lugares, ¿verdad? Estás en Panamá. En Panamá, en Calle 50, estamos en Escazú, en Combay, estamos en Pinares, a partir del 1 de agosto en Ciudad del Este, porque nos estamos cambiando de donde estábamos antes. En Heredia estamos también, en Plaza Multiflores, y un lugar secreto que ya el 1 de agosto aparece. ¡Ay, Jesucristo! ¿A dónde te pueden ubicar, Donald? ¿A dónde pueden llamar? Bueno, puede ser... ¿Me vas a contar el secreto ahora? Sí, ahora te lo cuento. Es que estamos generando como el teléfono es 4040-0015, esa es la central. También hay otro celular, un celular que es 7201-4270, ese es nuestro WhatsApp, o si no, perfectamente puede ser a través de Facebook o de Instagram. En Facebook estamos como Kilosophy Nutrición, al igual que Instagram. Ok. Y esos son los canales. Y nada más una rápida de María Orozco, dice, a mí me pasó, tenía mucho miedo de empezar pensando en que me iba a morir de hambre, pero no para nada. Cuando hago el ayuno paso súper bien, estoy apenas empezando, el cambio ha sido muy interesante, pero de primero es el cambio mental y llegar a comprender. Eso te iba a decir, la lucidez, o sea, tenemos menos, como menos ruido mental, diría que hasta menos depresión, si es que existe alguna inclinación hacia eso, hay mayor energía, aunque les parezca mentira, tenemos menos efecto secundario de molestias a nivel de sistema digestivo, en fin, podríamos seguir hablando aquí de todas las bondades y beneficios. Yo estoy muy agradecida por el cambio de vida que trajo a mi vida Kilosophy, así que pues nada, Donald, de nuevo otra vez aquí tarde, pero vas a seguir viniendo tarde. Feliz, yo estoy feliz de la vida. Bueno, vamos a poner el número de teléfono de Kilosophy en la página, como dice Silvia, lo voy a poner igual aquí en la página, en el Facebook Live, y mil gracias por estar aquí, Donald. Un gusto, más bien, gracias a vos por darnos la oportunidad de hablarle a la gente. Se te fue mejorando la voz con el... Sí, ¿verdad? Sí, está súper mejor. Sí. Y a todos ustedes recuerden, como dice Silvia, porque hablar y escuchar es aprender y crecer. Mañana vamos a hablar sobre modales en la mesa, muy importante. Chao. Y Mariel puede donar sangre, no hay problema. Ok. Educación sexual, amor, desamor, soledad, los temas más importantes de la relación en pareja y la vida cotidiana, tratado de manera objetiva y profesional. De lunes a viernes a las 9 de la noche, como dice Silvia, por Teletica Radio 91.5 FM. Generamos conversación.